Y ya está aquí, ya lo veo, con su singular imagen. Carlos René Padilla, gracias por tomar este enlace. No, muchas gracias a ti, querido Cuauhtémoc, por estar aquí con tus radioescuchas y pues poder platicar, ¿no? De platicar de lo que gustes y mandes. No, pues gusto y mando de este libro que se llama Comala y los otros relatos. Pero antes de hablar del libro, yo tengo muchas preguntas porque quiero aprovechar que estás conmigo, porque ya vi que has estado en varios lados, lo cual me da mucha envidia. No hay envidia de la buena, me da envidia. Entonces ya te tengo y voy a platicar. A ver, Carlos, dime así, la primera vez en la que tú decidiste, yo me voy a convertir en escritor o voy a escribir porque esto es lo mío. Híjole, yo creo que fue en algún momento que no me gustó cómo acababa un libro. En el momento en que leí una historia, dije, esto no me gusta, yo los hubiera matado, los hubiera dejado de ser felices. Entonces ahí creo que me enfrenté a la disyuntiva. O me quedo con la historia que me está presentando el autor, o creo la mía. Entonces a partir de ahí yo creo que empezó a despegar ciertas cosas, ¿no? Me empecé a imaginar, digo, siempre he sentido que leyendo me voy imaginando otras historias y de ahí voy partiendo. Pues qué bueno que te imaginaste eso para que nos ofrecieras unas historias de verdad muy interesantes, donde estoy de acuerdo, no todo es final feliz, algunas sí, otras no, hay que variarle un poquito, ¿no? Pero Ujú. vamos entonces ya con este texto que se llama Comala y otros relatos. Hay que decir que nuestro invitado es originario de Agua Prieta. No voy a decir la fecha, sí, pues aquí dice 1977, por eso digo que está chavo. Sí, Eh, sí, sí. ¿Qué tanto ha influido, si es que ha influido, el lugar en el que tú has vivido, el norte de México, complicado o no complicado, tú no lo dirás? ¿Qué tanto ha influido en tu escritura y en estos relatos de Comala y otros relatos? Sí, fíjate que creo yo que uno empieza a escribir desde el contexto en el que está. Aun cuando le empieza a leer a los clásicos, a leer autores de otras regiones, creo que llega un momento en que la realidad se termina permeando en tu escritura. Eh, pero, digo, yo siempre pongo un filtro, ¿no? Si esta historia no, tampoco tengo que meterlo en calzador en la región o en el contexto. Tengo que pensar en todo si esa historia es parte, o sea, funcionaría donde lo quiero contar. Entonces, sí, definitivamente, yo soy de Sonora, como bien dices, Agua Prieta, que es frontera, y bueno, me toca ver muchas cuestiones de migrantes, me toca ver muchas cuestiones de violencia relativas al narcotráfico, eh, muchos no sé, inclusive la misma geografía, ¿no? Creo que la geografía se va viendo y eso me gusta que meterlo, ¿no? En las historias. Y mira que lo has hecho muy bien, Carlos, porque son historias que a mí me parecen desgarradoras, porque a veces en este egocentrismo que se vive en el país, lo vemos muy lejano, pero no, es en nuestro país, es nuestra gente, nuestras emociones, también nuestros sentimientos, y no debería de pasar eso. Pero mira, a ver, entrando ya un poco en los cuentos. Primero, me gustan mucho los narradores que utilizas, o el tipo de narrador, sobre todo en Comala. A ver, Ujú. explícale a la gente el tipo de narrador que utilizaste en Comala. Fíjate, ahí es un narrador en segunda persona. De repente a muchos eh, estuve trabajando, si podía funcionar en primera, en tercera, yo creo que también es parte del proceso de escritura y de cómo va a terminar contándose una historia. Entonces, yo sentía que no había mejor voz que hacer esto, ¿no? De la segunda persona, que sí es como yo lo veo como este pequeño grillo que te va hablando al oído, que te está diciendo cosas y que tú como lector lo vas escuchando. No, obviamente no sé si obviamente no es tan íntima como la primera, pero sí como que hay un paso atrás, siento yo, en ese tipo de voz. Y también es muy, 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 muy personal. Entonces me sirvió a mí para cuestionar, inclusive al mismo protagonista, cuestionar muchas cosas que iban sucediendo. Y también porque quería es curioso, porque en ese cuento el protagonista solo habla al final de la historia, ¿no? Todo esto que vamos leyendo, vamos escuchando, es esta segunda persona.
Sí, y mira, lo has dicho muy bien y quiero ahí poner un poco de énfasis, Carlos, porque yo creo que escribir en ese tipo de narrador no es nada fácil, porque puede haber un momento, es una línea muy delgada y tú lo haces muy bien en este narrador y créanmelo, por eso invitamos a la gente a que lea este primero que es Comala, porque lo manejaste muy, muy bien y hay que mencionarlo, créemelo. Si no se maneja bien ese narrador, se confunde, puede, entonces estoy dentro, estoy fuera, quién participó, quién no, y tú lo haces muy, 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 muy bien. Ahora, de estas tres historias, Comala, Aquella Ujú. Noche y Plañidora, dime cuál de ellas estuviste más cercano, si se puede decir esto, pues. ¿Cuál de estas historias la viste más de cerca, si es que la viste alguna de ellas? Fíjate, es curioso, sí hay el extracto de la realidad, pero también está muy ficcionalizado. Yo tengo un pasado de periodista de la Nota Roja aquí en Sonora y me ha tocado ver lo peor y lo más bueno y lo más sórdido del alma humana, ¿no? De repente en un asesinato, en un levantón, una ejecución o de repente cuando hacen lo imposible por salvar a un ser querido. Y en el caso, te cuento rapidísimo, por ejemplo, en el caso de Comala, la historia nació justo hace 4 o 5 años. Me acuerdo que estaba en un hotel en alguna presentación en Feria del Libro. Casi no veo la televisión yo y no sé qué me llamó que ese día prendí la televisión y me topo, lo primero que veo es esta historia desgarradora de que habían encontrado un tráiler abandonado en Guadalajara, en una colonia, ¿no? Habían dejado abandonado un tráiler el CEMEFO estaba desbordado, no tenían dónde guardar estos cuerpos de personas sin nombre, y alguien tuvo la brillante idea de subirlos a un tráiler refrigerado y empezar a andar dando la vuelta por toda la ciudad. Y otra persona tuvo la brillante idea de que cuando se le acaba la gasolina a ese tráiler, dejarlo abandonado. Entonces, cuando yo veo esa nota, se me hace impresionante lo que sucede, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que de repente en un país ya no quepan los muertos, ya no, o sea, me surgen muchas preguntas como ciudadano, como narrador, y se me queda dando vueltas esa historia. Las historias, como bien dices, están enclavadas en el norte, en la sierra. Y entonces yo decía, bueno, esta historia está en Guadalajara en este caso, pero ¿cómo llego a que esta persona unirla de alguna manera? Entonces es la historia de este padre que tiene que atravesar medio país para llegar a Guadalajara a buscar a buscar a su hijo que posiblemente está desaparecido, posiblemente haya sido ejecutado o simplemente no sepa dónde está. Entonces, y también quería contar eso, ¿no? Agarrar la historia de esta persona como pues un pequeño. No, yo no diría homenaje porque una pequeña muestra de lo que sufren muchos padres buscando a sus hijos. En Plañidera me ocurrió de que empiezo a ver, es algo muy común más para el sur, tanto no en el norte, de contratar a mujeres que lloren, ¿no? Que lloren en el velorio y sienten que entre más lloran, más fácil va a llegar el difunto a las puertas del cielo. Y entonces me llamó mucho la atención ese oficio que ya está muy bien desuso, y bueno, y contarlo. Pero también aproveché ese parteaguas para abordar un tema ahí de violencia, ¿no? Contra las mujeres y cómo lo tratan. Digo, seguimos siendo un país tremendamente machista y bueno, en comunidades recónditas o un poquito más, si lo somos de repente en las grandes ciudades un poquito más civilizados, pues todavía sigue siendo. Entonces, también era como ver eso. Y bueno, la de aquella noche era tratar un poquito a los migrantes, ¿no? La historia de los migrantes, todo lo que me ha tocado, algunas cosas que me contaban cuando les tocaba atravesar el desierto. O sea, o sea, de repente encuentran dicen, no, es que algunos van dejando los galones de agua o los polleros lo que le hacen. Hay una zona en Sonora, en Altar y el Sázabe,
que pues, tienes que atravesar, es un desierto infernal y tienes que atravesarlo y que se cuentan, o sea, hay historias terribles, terribles. Entonces, te quería ahí contar un poquito también eh, ese periplo que hace, ¿no? Entonces, esas tres historias quería que abordaran diferentes aspectos de migrantes, la violencia contra las mujeres y bueno, las desapariciones. No, y lo haces muy bien, Carlos, porque en este cuento, el segundo sobre todo, que hay que decirlo, es el que ilustra con las extraordinarias imágenes de nuestro compadre Bernardo Fernández Beff, es el Sí. que ilustra el libro. Esta segunda historia es desgarradorcísima. A ver, yo sé que no es spoiler ni quiero que la platiques, pero hasta sería para una película de lo que tú pones ahí, ¿qué es lo que más no te conmueve, pero creo que más te hace enojar de estos polleros hijos de tal por cual? A ver, platícame. No, justo eso, ¿no? La historia va narrando, vuelve el personaje y tiene que contarle a su hija lo que es básicamente la muerte, ¿no? De un ser querido, ¿no? Entonces, y lo va entrelazando con esta intento de cruzar a Estados Unidos, con todo lo que eso conlleva, y va contando los migrantes que van con ellos, pero también sirve como un poco como pretexto para recordar esta historia de otro hermano que ya no está, un hermano que también pues, falleció cuando estaba muy, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, ahí están entrelazando estas historias de cómo, una forma de narrar la muerte también. Y algo que me pasó mucho con ese cuento, cuando lo estaba armando, quería que la oralidad fuera muy, muy, muy de la sierra de allá. Sí, sí, Creo que el cuento, digo, lo van a leer, creo que lo van a leer a algunos, y va a haber palabras que no van sí. a comprenderle del todo, que a lo mejor van a ir a buscarlas a internet o van a preguntar por ahí. Y eso es lo que quería, ¿no? Justo lo que comentaste ahorita al principio, que te hace unos instantes, de que parece que muy lejanos estas historias o que son territorios que están muy, 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 muy lejos y no, pues, somos muchos Méxicos y somos mucho lenguaje y somos muchas historias, mucha oralidad. Entonces, quería eso, quería también que alguien que lo lee en Veracruz, que lo lee en Chiapas, que lo lee en Guerrero, pues también encontrar esas palabras, ¿no? Y que creo que son palabras que quisiera que no desaparecieran, son palabras que me contaba mi nana, mi abuela, inclusive dice mi mamá, y que de repente son bien precisas y con ese tono que se usa mucho aquí en el norte. O sea, ahí les van, ahí les van. Déjame compartirles algunas palabras, ¿no? Porque sí, efectivamente las fuimos a buscar al diccionario o a internet. Ahí les va una. A ver, si me dicen qué es, yo les regalo un libro, ¿eh? Ahí les va una. Eh, Catotas. Ahí va esa. Ahí la dejo, ahí la Ujú. dejo, ahí la dejo. Luego, acá, acá está la otra. Andar bichi. Andar Darvishi, bichi. Ah, bichi, bichi, andar bichi. Vishi, Ahí va la otra, ahí va la otra, ahí va la otra. Espérame, no, 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 no. Eh, el aire olía a boñiga. Muñiga, Vitachera. ¿Estoy pronunciando Itachera. lo correcto? Luego, a los suato. Sí, Suato, suato. 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 Ahí nomás, ¿eh? Palabras domingueras que bien las transmitiste y que espero no desaparezcan y se sigan utilizando pues en los lugares que tú describes aquí de este libro. Ahora, también describes olores, describes em, lugares. ¿Qué- ¿Cómo lograste ese equilibrio, Carlos? No, yo creo que aprendiéndole a los grandes cuentistas, ¿no? Yo creo que venimos de una tradición aquí en México de grandes cuentistas y me gusta empaparme de ellos, ¿no? Entonces, yo primero como lector intento ver qué me movió, ¿no? Cuando leí una historia, ¿no? Entonces, no es solo la anécdota, no es solo, va a atravesar el desierto y va a pasar esto, pero también tengo que
cuando me emociona una historia, me conmueve, me hace enojar, me hace sufrir, me hace reír, pues también veo que es una combinación de varias cosas, no solo con los silencios, a qué huele, qué sientes, qué oyes, ¿no? Qué sabe. Muchas veces te cae una gota de sudor en la boca, muchas veces escuchas allá a lo lejos algo, a veces la arena caliente, el sol, todo ese tipo de situaciones y sensaciones creo que logran un cuento memorable, pues. Entonces, fue mucho de repente, la anécdota puede salir muy rápida o lo que quieres contar, pero ese de estarlo repitiendo, de estar revisando, yo creo que es el mayor trabajo de la escritura es eso, ¿no? La revisión, la corrección, porque puedes escribirlo de inmediato, pero, hey, quiero esta palabra, encontrar cómo decirla, esa transmisión, ¿no? Yo creo que esa transmisión al momento de la lectura, ¿no? Porque al final de cuentas, el lector va a estar solo, ¿no? El lector, por más que le quieras decir, yo quise decir esto, Sí. como vocero presidencial, pues no lo puedo hacer, ¿no? Entonces lo tengo que buscar de alguna manera. Esa sensación de miedo, esa sensación de soledad, esa sensación de angustia, esa sensación de felicidad, o sea, y se mezclan todos los sentidos, ¿no? Ahora, platícale a la gente que nos está escuchando y viendo, Carlos René Padilla, autor de este libro, Comala y otros relatos, platícales cómo se logró ahora sí que cómo ves estas imágenes de ver No, Bernardo Fernández. ¿Lo conocías? ¿Ya se conocían? ¿Cómo se dio? ¿Cómo las ves? ¿Cómo están? Fíjate que he sido muy privilegiado compartir el trabajo con Bev. Él me había tocado que un anterior libro, una novela, Yo soy la araña, él hizo la portada. Él hizo la portada. Y ahora para esta edición de la colección Vientos del Pueblo, cuando Luis Arturo Salmerón, el editor de esta colección, el director, me comentó, oye, pues le podemos, bueno, hay que decirle a los redescuchas que esta colección trae el libro, pero también la de todas traen un trabajo de ilustración impresionante, ¿no? Con muchos ilustradores mexicanos, ilustradores e ilustradoras. Cuando me hizo la propuesta, le dije, oye, me gustaría muchísimo que ver que ya ha leído los cuentos, que ya sabe, y que más, y que pues, el trazo narrativo, no el Sí. trazo de dibujo, ya me lo conoce, yo creo que sería el más apropiado. Le dijeron a Bebi y afortunadamente aceptó de inmediato. Y como bien dices, ¿no? Son imágenes a doble página, impresionantes, muy bien llevadas, y que conversan muy bien con lo escrito, ¿no? Del libro. Y es que en el momento en que ves la imagen, Ujú. se cierra lo que nos explicas o lo que nos vas diciendo en la historia. La imagen lo aterriza de una forma de veras, complementa tremendamente, de veras. Es un trabajo buenísimo. Por eso la recomendación, Comala y otros relatos, que ahorita nos dirá el autor si está en todos lados, de Carlos René Padilla, esta serie de Vientos del Pueblo. Entonces, ya está en todos lados, Carlos René. Sí, ya llegó hasta Hermosillo, imagínate. No, no, Y- bueno, y- ya, ya, y- ya Ya, 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 está. ya, ya me dijeron que está en Hermosillo y en Chiapas. Entonces ya yo creo No, que bueno. Tijuana. Entonces ya afortunadamente algunos colegas, algunos lectores han hecho el favor de mandarme fotos de que ya lo han adquirido. Y digo, en Chiapas, en Hermosillo, en Tijuana, en Juárez. Entonces, sí, afortunadamente con esta colección es la distribución que llega a toda la República, no solo a toda la República, sino a las diferentes filiales que tiene el Fondo de Cultura Económica en Latinoamérica y en España. Pero Sí. también creo que es importante recalcar Cuauhtémoc, el precio. El precio para solo 17 pesos.
y esto me sirve muchísimo para mí para llegar a los plebes, como les digo, a los chavos de prepas, universidades, secundarias, y que puedan acceder a la lectura y que puedan platicar estas historias. Y eso yo creo que una de las cosas más loables de esta colección. Sí, créemelo, y aquí lo están viendo, 17 pesotes, ¿eh? 17 pesotes. Vamos a pedirle a Abril que nos mande todavía más ejemplares para regalar Ujú. y que conozcan. Tengo ya un par de preguntas y ya terminamos esta entrevista que no me gusta terminar, pero así esto de la radio, tú lo sabes. La interrumpimos y luego la continuamos en La algún contesto en momento. otra ocasión, pues. Claro, Oye, a ver, Comala, mande. tiene alguna alusión, sí o no? ¿Por qué? ¿O qué onda con Comala? Sí, algunas de las formas que empecé a ver, digo, como Juan Rulfo, ¿no? Como este gran maestro Totalmente. del cuento, empezó como que idearse de alguna manera. Algunos decían, oye, ¿cómo te atreves a mencionar Comala? Pero yo también sentía que, lo hemos dicho, ¿no? Tenemos, los mexicanos tenemos varios comalas, ¿no? Entonces, mi comala era esa sierra de allá en Sonora. Entonces yo quería contar eso, ¿no? Contar estas historias de muertos vi- eh, que no saben, ¿no? Hay un momento que ahí en Pedro Páramo, que los muertos no saben que están muertos, Sí. ¿no? Entonces de repente me sirvió muchísimo para, para, para contar esta historia. Y curiosamente, bueno, baja desde la Sierra de Sonora hasta Jalisco. Entonces también como que era y el personaje lo menciona en algún momento porque lo estaba escuchando una radionovela, ¿no? Entonces le sirve como para ver la similitud de lo que está sucediendo muchos años después en la actualidad. Entonces, sí, no es eh, bueno, es un hilado de las historias, pero obviamente tiene su trayectoria totalmente solitaria, la narración que quiero contar, ¿no? Pero sí, de alguna manera todo nos influye. Y bueno, nunca quise dejar de escribir con ese contexto del norte del país. Ahora, estás platicando con Carlos René Padilla, autor de este libro que se encuentra en la serie Vientos del Pueblo, al Fondo de Cultura, Comala y otros relatos. Pregunta para el periodista, ¿por qué no te puedes desprender? Así tú ya has dicho, yo ya me retiré del periodismo, de escribir, no, tú eres periodista. Ujú, Me queda claro que la realidad supera cualquier ficción, y tú lo acabas de decir que estos cuentos son de ficción. Pero ¿cómo ves la situación, si me quieres decir del norte o de ujú. todo México, en esta cuestión de violencia, muertos que no sabemos de dónde son, de quién son, no los encuentran, si los encuentran? ¿Cómo ves tú esta situación actual en México? Es muy triste, ¿no? Porque de repente todo se resume a números. O sea, volviendo un poquito al cuento de Comala, estamos hablando de que son 444 cadáveres que aparecen así, lo menciona el cuento, de la noche a la mañana, como si hubieran caído, como si hubieran llovido cadáveres, ¿no? Entonces, y eso es muy triste. Ahorita, por ejemplo, en el norte ya tenemos bastantes. Este trabajo que hacen las madres buscadoras, o sea, que ya no solo se limita a una cierta región del país, sino ya a todo el país. Inclusive la violencia que antes se vivía más ligada al crimen organizado, al narcotráfico que se veía en el norte, pues yo creo que ya está empapado por todos lados, ¿no? Ya es muy difícil. A ver, yo ahorita estoy entre Obregón, que es una de las ciudades más violentas, no solo del país, sino del mundo. Entonces me toca convivir con eso. Y entonces no me puedo cerrar. En la literatura, yo siempre he dicho, como el periodista, justo ahorita mi único refugio es la literatura. No, ya no puedo, tengo colegas que todavía siguen ejerciendo el periodismo. No sé de repente cómo lo hacen, porque no solo por cuestión personal, ¿no? Por todo lo que te toca ver, sino por cuestión de seguridad, ¿no? Siendo México un país que de repente no tan
donde el periodismo es tan vulnerable, uno de los oficios más vulnerables. Entonces, sí, yo sí, la verdad es que quiero, o sea, sigo insistiendo, bien dices, ¿no? Uno nunca deja de ser periodista, solo va buscando otras trincheras o ya no tiene que ir a la sala de redacción simplemente, pero son historias que se quedaron ahí que todavía recuerdo, que sigo y que quiero seguir contando, a lo mejor desde esa trinchera de la literatura. Yo sí soy partidario de que tiene que seguirse narrando, tiene que seguirse narrando la violencia, sí, tiene que seguirse narrando los feminicidios, tiene que seguirse narrando esto que le duele al ciudadano, al escritor, primero, porque si no ponemos ese haz de luz en esas situaciones, pues va a ser muy fácil olvidarlos. Entonces yo creo que hay que evitar eso. Sí, estoy de acuerdo contigo y ojalá que cada vez estos cuentos bueno, tú escribes y otros colegas también se vayan convirtiendo más en la ficción que en la realidad. Exacto, Yo espero que algún día exacto. eso suceda, ¿no? Que se convierta en ciencia ficción lo que Sí, estamos totalmente, haciendo. totalmente. Carlos René Padilla, gracias por este espacio, gracias por estas palabras, por este libro, Comala y otros relatos del Fondo de Cultura, en esta serie de relatos, Vientos del Pueblo. Vías de contacto por si quieren conocer más de tu trabajo, dónde te encuentran, todo, redes sociales, lo que nos quieras compartir. Facilito, Carlos, guión bajo, René, guión bajo, Padilla, en Instagram pues yo creo que más Instagram, pero también estoy en X, porque casi, luego se ponen muy dramáticos ahí, entonces, más que nada, y en Facebook, ahí me encuentran. Y sí, ¿no? Sí, les agradecería mucho ese seguimiento, pues para dar a conocer los eventos, los trabajos, y bueno, entablar yo creo que una conversación con los lectores, que creo que es tan importante. Ya te comprometo cuando vengas a México o yo vaya para allá, nos vemos aquí en la cabina, ¿te parece? Va, lo hacemos. Ya está.